Bienvenidos, puntuales a la cita, en este que ya es el capítulo número 15 de la serie Amor entre espinas, sobre la vida de la pintora Frida Kahlo, la mujer que es y será el símbolo de México. La situación en Nueva York se había complicado. La familia Rockefeller había decidido rescindir el contrato de Diego Rivera. Todas las expectativas que había generado para Diego Rivera el ser el muralista del Rockefeller Center se habían derrumbado. Pero Diego no estaba vencido. Él deseaba permanecer en los Estados Unidos. Y enseguida pensó, tengo otro contrato para ir a Chicago, para pintar en el pabellón de la Feria Internacional. Pero la verdad es que aquella descalificación tan severa de los Rockefeller traería graves consecuencias para Diego Rivera. No olvidemos que en el mundo en aquellos años, 1933, había grandes intereses políticos y económicos previos a la Segunda Guerra Mundial. Stalin tenía el poder en Rusia. La Unión Soviética se veía como un gran enemigo de los Estados Unidos. Lenin era un antagonista de Lincoln. Y de alguna manera los intereses económicos siempre están ligados a la política. Para la familia Rockefeller, Diego y Frida eran un matrimonio simpático. Eran personas agradables. Su propia visión comunista de la vida no había sido para los Rockefeller amenazante u ofensiva. Pero los asesores de la familia Rockefeller, evidentemente, consideraban a Diego una amenaza para los intereses inmobiliarios de la familia Rockefeller. Es en realidad no algo personal, pero sí algo necesario. Frida y Diego se sentían ofendidos, lastimados en su orgullo y en su amor propio. Sin embargo, Diego Rivera tenía una gran suma de dinero y quería devolver la cachetada con guante blanco. En aquellos tiempos en Nueva York se acababa de terminar la construcción del edificio de la llamada Escuela de los Trabajadores. Aquel edificio tenía muy buenos muros para pintar, pero evidentemente no había un mecenas o millonario atrás para pintar, utilizando los servicios de una personalidad como Diego Rivera. De manera que Diego decidió hacer los frescos gratis. Lo que importaba era permanecer en Nueva York a toda costa, aunque no se ganara dinero. Al cabo que dinero ya tenía mucho. Fue el orgullo de Diego lo que le hizo permanecer en Nueva York. Pero Frida, su mujer, se había propuesto el regreso inmediato a la Ciudad de México. Frida deseaba y anhelaba fervientemente salir de Nueva York para ir a México. Se había propuesto llevarse a Diego con ella, contra viento y marea. Esto evidentemente desató una tormenta de pasiones entre la pareja. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 15 de la serie Amor entre espinas. La vida de la pintora Frida Kahlo.
La mujer que hoy es y será el símbolo de México. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración en la selección de temas musicales del destacado musicólogo licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación del libro histórico y de su redacción, así como de la conducción. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una aportación muy especial a la cultura de todos los mexicanos de Grupo Radio Centro. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer mejor tu historia. La nueva realidad era que Diego Rivera era un despedido, un desempleado. Y Nueva York vivía la peor crisis económica de toda su historia, la Gran Depresión de 1929, que había sido una catástrofe para la economía norteamericana y mundial. La respuesta de los universitarios fue masiva. Miles de estudiantes salieron a las calles con pancartas a defender a Diego Rivera. En el encabezado de The New York Times se podía leer: Diego Rivera, artista mexicano, despedido recientemente del Centro Rockefeller, y su esposa estuvieron frente al reloj de sol arengando a una multitud de 1,500 estudiantes de la Universidad de Columbia. Diego Rivera se había convertido ahora en un activista social. Los estudiantes se quejaban de que no había libertad de cátedra. Diego Rivera exhortó a los estudiantes
a enfrentar al doctor Nicholas Murray Butler, quien era el rector de la universidad, para exigirle autonomía. Y Frida abandonó sus vestidos comprados en Nueva York y los reemplazó por los rebozos de Santa María, los tocados mixtecos y oaxaqueños. Ella también estaba en rebeldía absoluta. Diego Rivera no quería sentirse un derrotado. Pintaría de manera gratuita los muros de la Escuela de los Trabajadores. Sería su herencia al movimiento revolucionario obrero organizado. Finalmente, Nueva York sigue siendo Nueva York. Diego Rivera y Frida se mudaron a un lujoso departamento, que al cabo que tenían dinero suficiente para pagarse uno inclusive más caro que el que le pagaba la familia Rockefeller. Toda la crema innata de la gran sociedad de Nueva York se daba cita en ese departamento. Ahí llegaron los más destacados intelectuales. La casa de Frida y Diego se convirtió en un centro internacional de reuniones. Sus lazos sociales se ampliaron de tal manera que de ella y de Diego se hablaba en todos los periódicos todos los días. Era común que Diego y Frida ofrecieran cenas en su lujoso departamento. En una de esas cenas participaron Frida, Diego, Nevelson, un artista neoyorquino Nobel, y también Eaton, otro artista muy conocido en Nueva York. También la bailarina de danza moderna Ellen Kearns y el escultor John Flanagan. Todos estos artistas veneraban a Diego Rivera. Ampliaron de tal manera su círculo social que Frida y Diego empezaron a ser conocidos en París, la meca de las artes. Y es que Diego Rivera había vivido en París, pero siempre había sido un artista oscuro. En cambio, ahora el propio Picasso se expresaba de Diego de manera elogiosa. Por lo tanto, la conquista de Nueva York no fue difícil. Y el hecho altruista de pintar gratis fue aplaudido. Y los aplausos estallaban en esas cenas. Frida y Diego se estaban convirtiendo en el eje de la vida artística e intelectual de Nueva York. De manera que Diego Rivera era invitado a las universidades para dar conferencias. Cuando Diego comenzó a pintar de nuevo en los muros de aquella escuela para trabajadores, volvió a ser el mismo Diego de siempre, el que trabajaba las 12 o las 14 horas diarias. Los periódicos elogiosamente decían: Diego Rivera no es un mercenario que trabaja solo por dinero, es un verdadero artista que trabaja por el arte. De manera que tuvo consecuencia positiva aquella decisión. Solamente había una diferencia grande entre Frida y Diego. Frida seguía empeñada en llevarse a Diego a México. Sin embargo, la pareja empezaba a brillar en sociedad cada vez más. Los retratos de Frida ya le daban la vuelta al mundo en las revistas más caras.
Frida se estaba convirtiendo en el símbolo de México, ya desde aquellos primeros tiempos. Pero a diferencia de Frida, a Diego Rivera le encantaban los Estados Unidos y sus habitantes, así como la enorme adulación que recibía del mundo artístico de Manhattan. Así que decidió quedarse definitivamente a vivir en Nueva York. No solamente terminaría los lienzos de la nueva escuela para trabajadores, sino que haría lo posible para evitar el regreso a México, consiguiendo algún contrato que seguramente no le faltaría. La situación se fue poniendo tensa, ya que el 16 de noviembre de 1933, Frida le escribió a su amiga Isabel Campos en este tenor: Nueva York es muy bonito y me siento mejor aquí que en Detroit. Pero mi principal anhelo es llegar a México. Ayer nevó por primera vez en Nueva York y pronto hará tanto frío que ya no tendré nada para ponerme. En realidad no me acostumbro a esta ciudad a pesar de su glamour. Ya volví a ponerme mis vestuarios mexicanos y algunas mujeres gringas me imitan y tratan de vestirse a la mexicana y yo me muero de la risa. Las pobrecitas solo parecen coles y se ven ridículas. Solamente tengo una cosa en mente: regresar a México. En cuanto llegue me vas a tener que hacer un banquete con pulque y quesadillas de flor de calabaza. Nada más de pensar en esto se me hace agua a la boca. No creas que te quiero obligar a que me hagas de comer, pero la verdad es que cuando me acuerdo de la comida mexicana, ya no sé ni lo que siento. Y dime qué sabes de los Rubes. Hasta acá no me llega ningún chisme. Tengo tantas ganas de volver a mi país. No sé cuándo, pero pronto estaré allá. Ahí van 1000 toneladas de besos para que los compartas y te quedes con la mayoría. Nueva York era en América la capital del mundo civilizado. El centro para las artes. El lugar del glamour. Ahí estaba Broadway y el Carnegie Hall y todo el glamour de la Quinta Avenida. Los Rockefeller seguían haciendo su vida normal. Y los Rivera también. Era inevitable que se toparan en algún evento importante. Era natural que Diego y Frida asistieron al estreno que hacía Sergei Eisenstein de la gran película titulada Que viva México. Es muy probable que Nelson Rockefeller y su esposa decidieran asistir a la presentación de la película de Sergei Eisenstein porque simple y sencillamente ahí va a estar todo el mundo y todo Nueva York. Pero tal vez pensaron que estaría Diego y Frida y que era la gran oportunidad para acercarse nuevamente y estrechar la relación.
En aquellos enormes vestíbulos glamorosos pudo verse la figura, como siempre vestidos con gran glamour y severidad, de los Rockefeller. Se habían bajado de una limusina negra y después habían departido con la gente que se topaban en el camino. Finalmente, los Rockefeller permanecieron en el gran hall de la sala cinematográfica. Al fondo tocaba la orquesta y se repartía una gran cantidad de licor. Copas burbujeantes y llenas de champán. El propio Einstein hacía una locución previa a la presentación de la película. Estaban ahí los rotativos, el cine, las radiodifusoras y todos los medios de la prensa mundial. Discretamente y descendiendo de un carro negro, llegaron Frida y Diego. Ellos también eran invitados de honor y se escucharon los aplausos. La gente reconocía a los Rivera y les rendía culto. Había muchos mexicanos ahí, por supuesto el cónsul en Nueva York y el embajador de México en Washington. Siendo un tema tan mexicano como el de esta película, lógicamente había muchos latinoamericanos. Los Rockefeller veían a la distancia la presencia de Diego y de Frida. Ninguna de las dos parejas sabían qué hacer o cómo actuar. Pero Nelson Rockefeller se dio confianza y finalmente se alejó lentamente de su mujer para cruzar el inmenso hall, saludando personalidades. Y fue así como descubrió que Frida estaba sentada en un pequeño butacón, mientras que a unos metros Diego daba una entrevista a la prensa y al cine. Aprovechando la circunstancia, Nelson Rockefeller se acercó a Frida con una sonrisa encantadora. Él sabía que la magia de sus millones podía darle mucha seguridad. Frida al principio fingió como que no lo veía, pero era inevitable verlo porque éste se acercó de frente y mirando a Frida a la cara. El señor Rockefeller, siendo muy atento y cordial y con una enorme cortesía, le dijo a Frida: ¿Cómo está, Frida? Y le extendió su mano. Pero en aquel momento Frida volteó la mirada y miró profundamente a los ojos de Rockefeller. Una especie de llamarada de lava salió de los ojos de la mujer. Y después impetuosamente se levantó y le dio la espalda, dejándolo con la mano extendida. Muchas personas vieron la situación y se movieron avergonzadas, dando la espalda para fingir que nada habían visto. Así era Frida Kahlo, o podía ser así de orgullosa frente a quien la había ofendido.
Los meses pasaron rápidamente en Nueva York. De junio a noviembre. Diego y Frida se habían mudado 2 veces. Y habían terminado viviendo en una casita muy hermosa. Pero el dinero se estaba acabando. Frida sabía que esta era una buena circunstancia. Aprovecharía aquella situación para convencer a Diego de volver a México cuanto antes. Allá tendría dinero y trabajo seguro. Las invitaciones del gobierno mexicano a que continuara pintando eran constantes. Maliciosamente, Frida le puso una trampa a Diego. Los murales de la Escuela de Trabajadores estaban prácticamente terminados. A Frida le importaba mucho que Diego Rivera ya no tomara otro trabajo. Diego se había sentido muy mal cuando le habían arrebatado el contrato para ir a pintar a Chicago en la Feria Internacional. Y aprovechó aquella circunstancia, y cuando se abrió la puerta de la casa y entraba Diego, Frida se armó de valor y sacó su ametralladora. Hola Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Y le plantó un beso como era su costumbre. Vienes arrastrando los pies, mi amor, estás muy cansado. Déjame que te quite los zapatos y los calcetines y que te los ponga en agua tibia con sal para que se te desinflame. Y Diego le contestó simplemente: gracias, chinita, sí quiero. Y mientras que acariciaba sus pies y los ponía en el agua caliente, Frida entró a la carga. Oye, mi amor, ¿qué no se te hace que ya es como que la hora de regresar a México? Se nos está acabando el dinero, por cierto. Por ahí tengo la chequera, pero nos quedarán dólares solamente como para 3 o 4 semanas. Es muy a todo dar que pintes gratis, pero nos vamos a morir de hambre, Diego. Mira, allá en México no te faltaría el trabajo. Ahora que estuve en la Ciudad de México, fui a Palacio Nacional. Pude contemplar tu obra. Si vieras cuánta gente la estaba mirando. Y ahí, en la gran escalinata de Palacio Nacional, me imaginé uno de tus murales. Diego se molestó por la presión y le dijo a Frida secamente: bueno, Frida, ya sécame los pies. Lucien Bloch se encontraba a poca distancia y opinó: creo que sí, Diego. Este invierno viene muy riguroso. Tal vez sea el momento de pensar en México. Diego entendía que las dos mujeres estaban de acuerdo. No era tonto como para no darse cuenta. Entró a la casa y intempestivamente abrió un closet. Sacó una gran pintura en la que se veía un cactus que formaba como la forma de una mano humana y unos magueyes en colores ocres. Y se encaró a Frida y le mostró el cuadro. ¿Quieres que regrese a pintar esto? Ya estoy harto de pintar magueyes y cactus.
Yo quiero vivir y pintar en Nueva York, Frida. Y después lanzó su enorme puño contra la pintura y la destrozó a golpes. ¡Estoy harto! ¡No volveré a México! ¡Odio pintar eso! Frida, encolerizada, se levantó y respondió a Diego. Pues es tu realidad. Vamos a México a que pintes muchos cactus. No reniegues de México. Me decepcionas, Diego. Después Diego salió a la calle furioso y dio un portazo. Era la primera vez que se decían tantas cosas feas y con tanta violencia. A la mañana siguiente, Frida salió a caminar. Decidió ir al río Hudson. ¿Había hecho bien o había hecho mal? ¿Era una esposa leal o quería manipular a su marido? Frida caminaba junto a la orilla del río Hudson y miraba los enormes rascacielos, los pequeños buques y los grandes que surcaban bajo los enormes puentes. Se preguntaba a sí misma si había un anhelo sincero en sus intenciones, o si solamente era una esposa caprichosa que quería, como todas, manipular al marido y obligarlo a hacer su voluntad. Por un momento Frida cerró los ojos y pensó en profundo. Y luego le dio un salto el corazón. Frida sintió la necesidad de apoyar a su marido, pero ella misma ya no lo ubicaba en Nueva York. Pronto vendrían las penurias económicas y la marginación social. Diego estaría apto para soportar todo esto. Vivir en el glamour costaba mucho dinero y vivir en la miseria horrorizaba a Frida. ¿Hasta dónde el glamour era necesario en sus vidas? Y después sintió una gran certeza. En México Diego volvería a ser Diego. Su obligación era retratar a México y a su realidad. Diego era el que estaba mal. Ella tendría como una buena esposa que ir en su rescate. Alejarlo de Nueva York en ese momento era salvarlo, aunque Diego no pudiera verlo o no pudiera entenderlo. Ella lograría convencerlo. Ambos volverían a México, porque quizá la amargura y la ruina económica podrían enturbiar aún más los pensamientos de su marido, al que consideraba un hombre orgulloso. Se había hecho a las adulaciones. ¿Qué sería de Diego sin más adulaciones?
Los documentales en el cine anunciaban que Diego y Frida abandonaban Nueva York. Sus seguidores en gran número fueron a buscarlos. Frida y Diego fueron amados de la gente. Desesperadamente, sin embargo, Diego buscaba un nuevo contrato, pero nadie lo contrataba. Y Frida constantemente le decía a Diego: te lo dije, te lo dije, te lo dije, debemos regresar a México. Ante las constantes presiones de Frida, finalmente Diego renunció a resistirse. Nueva York los recordaría, claro que los recordaría. Hubo varias fiestas de despedida en la casa de diferentes intelectuales. Ahí fueron cientos de personas. Diego se sintió muy adulado y por lo tanto feliz. Pero la Navidad se acercaba. La fiesta de despedida más solemne ocurrió el 5 de diciembre. Y Diego decía constantemente a Frida: quedémonos hasta después de Navidad y Año Nuevo. Pero Frida le respondía: tenemos que llegar a pasar la Nochebuena con mi papá. Yo ya quiero estar en la Casa Azul. Ante las presiones, los ruegos y el dominio total de Frida, Diego no pudo más que aceptar. El llamado de México era evidente. En los muelles de Nueva York, Frida y Diego se embarcaron el día 20 de diciembre. Una bulliciosa multitud les aplaudía y les decía adiós. Pero el llamado de México era irresistible. Y Frida le decía constantemente a Diego: imagina, Diego, estar en Coyoacán, estrenar las casas que Juan O'Gorman ya terminó. Imagínate pintando en tu estudio las cosas mexicanas que tanto amas, Diego. Y Diego se volvió a sentir entusiasmado. El barco surcó los mares hacia La Habana. En Cuba estarían nada más lo necesario para tomar el siguiente barco a Veracruz. Era casi la Navidad y un poderoso norte asolaba el Golfo. El viento soplaba con gran furia. Algo de nubes y lluvia. Pero Frida y Diego, sobre la cubierta, no querían perder el momento en que por primera vez se vieran tierras mexicanas. Ella estaba envuelta con un chal y él traía su gabardina. Estaban unidos por las manos y por las mejillas. No les importaba el viento, la lluvia y el frío. Y finalmente Frida alargó la mano y señaló la costa. Mira, Diego, mira.
Y con lágrimas en los ojos, Frida dijo a su marido: «Mira, Diego, es México». Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 15 de la serie Amor entre espinas. La vida de Frida Kahlo. La mujer que por su arte es sinónimo y símbolo de México. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Infinitas gracias por tu preferencia y tu compañía. Y a nombre de todos mis compañeros, nuevamente te recuerdo que mañana tenemos una cita por la misma estación y a la misma hora. Hasta mañana.